Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a la tercera ponencia del primer ciclo de conferencias sobre odontología de Proyecto GELA, Odontogela. La ponencia del día de hoy se titula ¿Y tú las has padecido? Enfermedades bucodentales, presentadas por Fidel Núñez Chanocua. Fidel es un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la licenciatura en cirujano dentista. Se ha desarrollado en las áreas técnicas de asistencia dental y educación y desarrollo infantil por el Colegio de Ciencias Humanidades, Plantel Vallejo. Integrante del Departamento de Ciencias de la Salud en Proyecto GELA. Ha recibido cursos apegados a temas de la salud, historia y diversas áreas del conocimiento. Refleja sus intereses en áreas de la odontología como ortodoncia y cirugía maxilofacial, temas históricos y estudios referentes a la fitoterapia y etnobotánica. Antes de empezar, les recuerdo que al final de la ponencia se les dejará un link para poder llenar un formulario y puedan tener su asistencia. Sin más que decir, le doy la palabra a mi compañero Fidel. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por la presentación, Tlacailel. Agradezco también a todos los que nos están acompañando el día de hoy. El día de hoy vamos a ver el tema de las enfermedades bucodentales de alta incidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que son las enfermedades bucodentales que más frecuentemente desarrollan las personas, no nada más de México, no nada más de ciertos lugares, sino de todo el mundo. Tanto así que han sido catalogadas desde tiempos muy antiguos, lo que habíamos venido repasando de la odontología en la prehistoria, y desde esos tiempos se tiene registro de que existía la enfermedad número uno cuando hablamos de alta incidencia, que es la caries dental. Sin embargo, existen otras, las periodontopatías, que son esas que se reflejan en gingivitis y periodontitis, y posterior a estos tres lugares lo ocupan otras enfermedades, otras alteraciones como lo pueden ser el cáncer bucal, algunos traumatismos, algunas malformaciones, algunas alteraciones en cuanto a número de dientes, en cuanto a esa forma de los dientes, etcétera, etcétera. En fin, entonces permítanme iniciar. La pregunta aquí antes de poder iniciar con esta parte de la plática del día de hoy es, ¿y tú las has padecido? ¿Has sentido un dolor tan fuerte que no te deja dormir por las noches? ¿O has presentado mal aliento cuando hablas con alguna persona o esa persona te ha dicho que tienes ese padecimiento? Son signos característicos cuando nosotros abordamos este tema de enfermedades bucodentales, que son muy importantes para el odontólogo. El odontólogo casi siempre se dedica a resolver estas alteraciones, estas enfermedades en la población, sin importar distinciones, sin importar un género, sin importar una edad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la importancia de hacer este trabajo ante estas enfermedades. A lo largo de la charla vamos a estar platicando sobre tres órganos reconocidos a nivel mundial. El primero es la Asociación Americana Dental, situada en Estados Unidos, que fue una de las primeras organizaciones a nivel mundial cuando nosotros hablamos de odontología. La siguiente tú la conoces muy bien porque en estos tiempos que estamos viviendo actualmente ha estado muy presente en nuestra vida cotidiana, en las noticias, en todas las medidas que hemos adoptado con la nueva normalidad, que es la Organización Mundial de la Salud. Y la tercera, pero no menos importante, es la Federación Dental Internacional, que es en esta en la que nos vamos a basar en algunos datos estadísticos que vamos a ir abordando conforme vayamos avanzando en la reunión. Yo te había explicado, te había comentado acerca de las estructuras que conforman a la boca. Te había dicho que lateralmente a esas paredes la llamábamos carrillos, el techo estaba conformado por el paladar duro y el velo del paladar, y en la parte inferior iba a estar el piso de boca. También te había dicho que
había ciertas estructuras como la encía, los órganos dentarios, la lengua, etcétera, etcétera, que eran los que le daban esta morfología a la boca, al sistema estomatognático. Pero me había reservado un dato clave que te voy a compartir a continuación. Lo había reservado para esta ocasión. La boca es uno de los lugares que cuenta con mayor número de bacterias. Existen aproximadamente 700 especies que se organizan en diferentes ambientes microbianos. ¿A qué me refiero con esto? Que las bacterias que estén presentes en tus órganos dentarios no van a ser las mismas que las que están presentes en el dorso de la lengua, que es la parte que comúnmente vemos cuando nos paramos enfrente de un espejo. O no van a ser las mismas que se encuentren o se alojen en el paladar duro o en el velo del paladar. Es decir, estas organizaciones van a cambiar, estas bacterias van a cambiar, pero eso es algo normal, es algo que conforma a la flora normal de nuestra cavidad oral. No hay nada de que tenerle miedo, no hay nada de que factor de riesgo que nos quite el sueño en estos momentos. ¿Por qué? Porque muchas de esas bacterias, y no nada más habitan bacterias, permíteme decirte que también habitan algunos hongos, algunos protozoos y algunos virus. Entonces, son los residentes normales de nuestra cavidad oral. En realidad no hay riesgo existente si nosotros tenemos una buena técnica de cepillado, si nosotros utilizamos unos auxiliares de limpieza adecuados que vamos a ir viendo más adelante. Aquí te pongo algunos habitantes, ya con su nombre, me faltan los apellidos, que habitualmente están en esta cavidad oral. Unos son los Streptococcus, Prevotella, Fusobacterium, Campylobacter, Actinomyces, Porphyromonas, Agregatibacter, etcétera, etcétera. Y muchas más. Yo te había mencionado que eran 700 especies, entonces imagínate todo lo que habita ahí. Aquí es donde me pregunto, ¿qué pasa cuando damos un beso? ¿No? Ahí hay que tener cuidado y precaución. Bien, pero esa microbiota oral puede ser alterada muy rápidamente y muy fácilmente por algunas prácticas que tenemos muy comunes y que en algunos casos son erróneas, como lo pueden ser el aseo oral, que un mal aseo o una higiene bucodental refleja que existan este tipo de enfermedades bucodentales. Si nosotros tenemos una alimentación un poco irregular, que nos gusta más probar esas golosinas, esos alimentos ricos en azúcares, pues también va a alterar a esta microbiota oral. El fumar, muy importante el fumar y el beber alcohol, porque son hábitos muy malos para nuestra salud en general, pero también lo son para la salud bucodental. El consumir antibióticos por alguna prescripción médica también puede llegar a alterar esta microbiota oral, y con esto también me voy refiriendo a algo que tú conoces muy bien, que se llama el pH. El pH de nuestra boca es casi neutral, oscila entre las cifras de 5 a 7. Puede variar, puede cambiar, pero siempre es muy normal, debido a que a la saliva y a otros componentes. Pero cuando nosotros empezamos a tener alguno de estos hábitos muy marcados y por mucho tiempo, ese pH anales, etcétera, etcétera, pero también lo va a llegar a alterar. Y cuando te digo alterar, muchas de las ocasiones es perjudicialmente. ¿Qué más pasa? La salud bucodental no nada más es el reflejo de una bonita sonrisa, no nada más es una estética aceptable, nada de eso. También la salud bucodental, la boca, el sistema estomatognático es el reflejo de todo de todo lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Si nosotros no tenemos una salud bucodental adecuada, entonces podemos llegar a empezar a notar signos característicos de infecciones cardíacas, respiratorias como la neumonía, hasta podemos llegar, en caso de que estemos embarazados,
el riesgo de un nacimiento prematuro. También podemos notar cáncer gastrointestinal, pancreático. La diabetes mellitus siempre se asocia muy seguido, muy frecuentemente con la periodontitis. Y ahorita vamos a ir viendo por qué. Pero en fin, todas estas bacterias que tenemos en boca, todos estos microorganismos, pueden no solo llegar a que nosotros presentemos una enfermedad bucodental, de las que vamos a hablar en un momento, sino que también va a afectar a nuestra salud en general, teniendo presencia de estas enfermedades que te acabo de nombrar algunas. Son muchas más, pero casi siempre son las más referidas. Por eso también el hincapié de tener una dieta balanceada, que combine todos los elementos de ese plato del buen comer. Que comamos los alimentos más sanos, que tengamos cierto estilo de vida que nos permita recobrar y siempre mantener esa salud tanto general como bucodental. Y ya que estamos en esos lares de la salud bucodental, aquí te pongo la definición de uno de los organismos mundiales que te acabo de mencionar, específicamente el de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la salud bucodental es la ausencia de todo lo anormal que nosotros podamos percibir en nuestra boca. Pero para notar lo anormal, tenemos que notar lo normal, ¿cierto? Entonces, yo te recomiendo que para prevenir estas enfermedades, o por lo menos para actuar a su debido tiempo, cuando te estés cepillando los dientes, cuando tengas un tiempo libre, dedícaselo a tu salud bucodental y párate frente a un espejo, examina tu cavidad oral, tu boca, y vas a ver las características pues aceptables que todos tenemos en boca. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya enrojecimiento, inflamación, hinchazón, nada en la encía. Que la lengua, que el dorso de la lengua no se encuentre de un color blanquecino, que se encuentre de un color rosado como es el característico de la lengua. Que tus órganos dentarios, en el espacio entre cada uno de los dientes, no tengan manchas amarillas, ni cafés, ni nada ni ninguna coloración diferente a la habitual, que es un color entre amarillo, entre blanquecino, entre grisáceo, algunas veces azulado, tú los conoces bien. Que no haya pérdida de dientes, que no haya manchas ni unos huecos profundos de color marrón o de color negro. Y lo importante de este concepto que nos da es que si tú notas algo anormal, muy probablemente si lo dejas pasar y no le prestas atención, vamos a tener diferentes limitaciones en nuestras actividades cotidianas, como el no permitirnos el alimentarnos adecuadamente porque nos duele, o el no poder hablar, el no poder comunicarnos, o simplemente si nosotros lo dejamos prolongarse por más tiempo, vamos a empezar a tener problemas en que va a repercutir esta presencia de enfermedades bucodentales en nuestro bienestar psicosocial. ¿Y a qué me refiero con eso? A la forma en cómo nos relacionamos con las demás personas. Quizá se empiecen a retirar de ti por un mal aliento. Quizá tú ya no te sientas seguro para comunicarte con esas personas, para desarrollarte en tu ambiente cotidiano, ya sea de trabajo, ya sea familiar, etcétera, etcétera. Y yo te había referido que era una de las labores que siempre desarrolla el cirujano dentista, el odontólogo, etcétera, etcétera. Este trabajo de prevención, de contrarrestar los efectos de estas enfermedades bucodentales, porque son las que más veces se repiten en la población, pero debemos de empezar a prestarle un poco más de atención a nuestra salud bucodental y empezar a mejorar nuestros hábitos que muy frecuentemente nos llevan a padecer de estas enfermedades bucodentales. Y es así como empezamos con la primera enfermedad bucodental. La caries dental es la primera en la escala de incidencia mundial, ya que
Aproximadamente se dice que de cada 10 personas, 8 o 9 la llegan a padecer, sin importar ciertos rasgos característicos como la edad, el género, etcétera, etcétera. Su presencia de esta enfermedad bucodental la vamos a tener por la interacción de todos los factores que tenemos como individuos, la anatomía propia de cada órgano dentario. Es decir, tú ya sabrás que los incisivos, los denominados dientes de conejo, no son iguales a los dientes caninos y no son iguales a los premolares ni a los molares por su morfología de cada diente. La ecología, esta parte que te acabo de hablar, de todos esos microorganismos que habitan en nuestra boca, no son iguales en todas las personas. Si bien tenemos dos clasificaciones que algunos microorganismos los compartimos todos, algunos otros llegan a cambiar de persona en persona. Y el estilo de vida que tenemos como un ritmo muy acelerado de nuestras tareas que no nos permiten realizar un lavado de dientes cada 3 veces al día o cada que ingerimos un alimento, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas prácticas del individuo, las que ya te había mencionado sobre fumar, beber frecuentemente alcohol, son lo que nos va a llevar a padecer esta caries dental. ¿Y qué es la caries dental en realidad? Es una enfermedad que se va a caracterizar por la destrucción del esmalte, la dentina, hasta llegar a la pulpa dental, que ahí es cuando vamos a empezar a sentir dolor. Ahorita lo vamos a ir viendo un poquito. Pero, ¿cómo se destruye? Si nosotros dejamos restos de alimentos cuando no nos cepillamos los dientes o no nos los cepillamos bien, las bacterias, esos restos, ellas también se van a alimentar porque necesitan vivir. Entonces, una de las principales bacterias son los Streptococcus, siguiendo de los lactobacilos y otras especies bacterianas. Van a aprovechar esos alimentos y los residuos los van a desechar, pero esos residuos son ácidos, fatales para el esmalte dental porque lo van a desmineralizar. Y entonces, si se quedan mucho tiempo esos ácidos, van a empezar a hacer pequeños agujeros que se les llama precisamente desmineralización, y tú vas a notar un color amarillento, posteriormente marrón y finalmente negro. Y así se van a ir acercando esos ácidos, esa acumulación de ácidos hacia los dientes que tenemos, hacia los tejidos dentarios que tenemos en el órgano dentario. Bien, ahorita explico más de esta parte. Te había mencionado que nos íbamos a basar en los datos que tienen la Federación Dental Internacional. Este mapa es compartido por ellos, en el que nos muestra los países y la incidencia que tienen del padecimiento de caries dental. Los colores morados más fuertes son los que nos hacen mención de los países que tienen más casos. Pero más que fijarnos en la tonalidad del color, a mí me interesa que identifiques que casi todo el mapa está coloreado de morado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una enfermedad ajena para las personas de ciertos países, sino que es muy conocida y que se sabe los efectos que tienen esta enfermedad bucodental en el mundo y en la salud, tanto general como bucodental, de todas las personas. Entonces, eso es lo que me gustaría que identificáramos. Las caries dental para los odontólogos son clasificadas según se vayan acercando a la pulpa dental y van a ser comprendidas en tres grandes rubros. Aquí es donde te explico lo que habíamos acordado anteriormente. Principalmente las bacterias van a habitar en la parte de la corona dental, que es esa parte que se encuentra cubierta de esmalte dental. Entonces, ahí van a empezar a consumir esos residuos de alimentos que habíamos dejado y una vez alimentados, tienen que desechar. Esos desechos son ácidos y van a empezar a desmineralizar ese esmalte y se van a ir acercando hacia esa parte que tienes en color café, que es la dentina.
y posterior de la dentina van a seguir dejando sus desechos ácidos y se van a dirigir a la pulpa dental. Y es ahí uno de los casos más emergentes. ¿Por qué? Porque las personas son cuando frecuentemente acuden al odontólogo cuando ya sienten dolor. Por eso el recalcar el pararnos frente a un espejo y examinar continuamente nuestros órganos dentarios para evitar estos problemas. Y estos problemas pueden repercutir en tratamientos que ya son más invasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya son más perjudiciales para nuestra salud y para nuestras estructuras bucodentales. ¿Como cuál es? La obturación dental, esa cuestión de hacer un pequeño agujero con una fresa dental y posteriormente rellenar ese agujero con algún material como lo puede ser una amalgama, una resina, etcétera, etcétera. O si el daño va siendo cada vez más grande, empezamos a ocupar las coronas dentales. En caso de que ya haya llegado a la pulpa, se necesita un procedimiento de endodoncia. Y si el daño es muy, muy, muy grande, que ya no se pueda rescatar el órgano dental o restablecer su salud de ese órgano dental, vamos a llegar a la extracción dental, que esa nunca debería de existir, porque el objetivo de cualquier odontólogo es mantener el número mayor de dientes naturales en boca. Y ya posteriormente de la extracción dental, de este tratamiento tan largo y tedioso que puede llegar a ser, pues se optan por algunos tratamientos que nos devuelvan esa estética que estamos buscando, como el uso de implantes dentales. La otra enfermedad de la que vamos a empezar a abordar son las periodontopatías. Estas enfermedades características de la destrucción o del daño que pueden existir en las estructuras de soporte. Aquí ya no estamos hablando de esmalte, dentina y pulpa, sino que estamos hablando de encía, hueso alveolar, ligamento periodontal y cemento radicular, que son ese conjunto de estructuras donde se va a insertar el órgano dentario. Su presencia de igual manera va a ser multifactorial, que es lo que hemos estado hablando de todos estos factores como la alimentación, las prácticas que tenga la persona en cuestión, etcétera, etcétera, la deficiencia de higiene oral. Y el más destacado es este último que te acabo de mencionar, la falta de higiene oral. Ahorita vamos a ver por qué. Estas periodontopatías a su vez van a ser divididas en dos partes muy importantes. La primera va a ser la gingivitis y la segunda la periodontitis. Y aquí cambia el mapa. Nuevamente vemos casi todo coloreado de morado. Esa es la importancia que tienen las enfermedades bucodentales. El reducir esas tinciones en morado que tiene todo el mapa mundial. Como te mencionaba, la primera era la gingivitis. Es una patología que se va a identificar rápidamente por la inflamación, por la hinchazón de las encías, ese cambio de coloración de unas tonalidades rositas a unas tonalidades rojas. También va a ser muy característica porque vamos a presentar sangrado. Y su solución es sencilla. En realidad no es un procedimiento que amerite de tanto grado de dificultad como lo son la caries dental. Simplemente se va a desarrollar un procedimiento de remoción de placa y cálculos. ¿Qué quiere decir esto? Una profilaxis o limpieza dental para quitar y corregir todos esos factores que sean retentivos de la placa dentobacteriana, que la placa dentobacteriana es ese cúmulo, ese complejo de todas las bacterias que ya habíamos dicho que estaban en boca, que es el principal factor por el cual se desarrollan estas enfermedades bucodentales si nosotros no realizamos un correcto cepillado, una correcta higiene, etcétera, etcétera, para removerla. La otra son instrucciones de higiene oral. Estas van encaminadas a todos esos trabajos de promoción para la salud que tenemos, que es el enseñar una buena técnica de cepillado dental, el enseñar una buena técnica de uso de hilo dental,
el hablar sobre algunos auxiliares de limpieza que pueden ser efectivos para el paciente según sus características morfológicas de cada persona, etcétera, etcétera. El uso de algunos enjuagues bucodentales, antibacterianos principalmente, y corregir los factores retentivos. Aquí es donde ya empezamos a hablar de procedimientos quirúrgicos que van encaminados a arreglar una corona que no haya quedado bien, que se esté aflojando por esta acumulación de placa o de cálculo dental, etcétera, etcétera. La otra enfermedad bucodental de la que hablábamos es la periodontitis. Muchas de las ocasiones se piensa que la gingivitis aparece y la enfermedad que secunda a esa patología es la periodontitis. En algunos casos no suele ser así, pero en otros sí. La periodontitis, a diferencia, ya no va a ser una inflamación, sino que va a ser la destrucción total por estas bacterias, por estos microorganismos, de las estructuras de soporte, dejando al descubierto las raíces de los dientes, como se está viendo en esos dientes inferiores, en esos incisivos centrales y laterales, que se visualiza abundantemente la raíz del órgano dentario y que es de tener mucha atención porque ya se habla de un problema que es la falta de dientes y que es lo que atenta directamente con nuestras actividades cotidianas como lo son el poder alimentarnos, el poder comunicarnos, etcétera, etcétera. Además de una estética que socialmente no es tan aceptada. Entonces ya se van a ir encargando estas bacterias de, así como se desmineralizaba la parte y se hacían pequeños espacios entre o pequeños agujeros debido a la caries dental, va a pasar muy similar, pero en esta ocasión con las estructuras de soporte. Y seguimos viendo que son enfermedades multifactoriales, en donde interactúan diversos factores, como las anatomías de cada órgano dentario de cada individuo, la ecología o la microbiota que tiene cada persona y el estilo de vida de este individuo. ¿Qué hacemos para corregir esta periodontitis? Si no está muy avanzada, es decir, si no se ven muy expuestas las raíces de los dientes, vamos a remover de igual manera con un procedimiento de profilaxis de limpieza dental esta placa y esos cálculos que son lo que me está abundando que haya esta destrucción de las estructuras de soporte. Vamos a corregir nuevamente esos factores retentivos como ya lo habíamos estado explicando, el caso de las coronas dentales, etcétera, etcétera, que ya cuenta el paciente con ellas. Pero vamos a tratar de que hagamos un procedimiento corregible para que ya no se acumule tanta placa, tanto cálculo dental ahí y para que el paciente cuente con una mejor salud bucodental. El otro es el uso de antisépticos, de algunos medicamentos para corregir estos errores. La otra es la extracción dental, si la progresión de esta enfermedad ya es muy grave y ya no hay mucho que solucionar en estos casos. Entonces, pues a lo que se recurre es a la extracción dental y a elaborar un procedimiento para que se restablezca esta estética y esta funcionalidad. Y el último son procedimientos quirúrgicos que ya son más encaminados a esta cuestión de corregir los daños tan severos que ya ocurrieron en la cavidad oral de este paciente. Y de las acciones preventivas que tiene cada odontólogo son los siguientes procedimientos que te voy a detallar. Específicamente son tres. El primero es la profilaxis dental, que son todas esas acciones que por medio de materiales, de instrumentos, mejor dicho, manuales, que son punzocortantes, van a eliminar esta placa dental y este cálculo dental, haciendo movimientos mecánicos, conocidos muñequeos, etcétera, etcétera, para remover todos esos acumulaciones de estos dos factores que son los principales para causarme estas enfermedades bucodentales.
Y la siguiente es el pulido coronal, el pulido de las coronas de los dientes, tanto naturales como artificiales o sintéticas. ¿Qué consiste esto? Se va a utilizar un cepillo muy pequeñito conectado a un motor que va a hacer que gire ese cepillito y poco a poco va a ir cepillando el cirujano dentista cada una de las superficies del diente, principalmente para remover los residuos que ya quedaron de los restos de alimentos, de este cálculo, de esta placa dentobacteriana. Pero la otra es para hacer un pequeño blanqueamiento y es una pasta muy abrasiva, se le llama de esta forma, que es más fuerte que las que utilizamos cotidianamente para cepillar nuestros dientes en el hogar. Entonces lo va a desarrollar, lo va a hacer para que la persona cuente con una salud bucodental mejor y una higiene. Todos conocemos muy bien cómo se desarrolla más aceptable de fluoruro. Desarrolla este proceso que es esa cuestión de aplicar fluoruro dental para ayudar a la remineralización, pero esta remineralización me va a ayudar a disminuir la formación de los ácidos que hemos estado hablando de estas bacterias. Es por ello que es una medida muy eficaz para favorecer la ausencia de caries dental, principalmente en niños, pero también se utiliza en las personas adultas o en las personas adolescentes. Existen diferentes presentaciones de este fluoruro. La primera es en gel, que es la más cotidiana, donde quizá alguna vez hayas escuchado de unas conocidísimas cucharillas, donde se aplica el gel, se introducen las cucharillas a la boca y la persona nada más tiene que cerrar o ocluir para que el fluoruro haga su efecto. Las otras es el uso o el empleo de espumas, que valga la redundancia, son espumas de fluoruro. Y la tercera y la más utilizada actualmente es el barniz, que es lo que la imagen nos está ilustrando. Es un líquido muy similar a, a, un, a un esmalte de uñas, etcétera, etcétera, de esa composición más o menos, que nos va a ayudar a poder remineralizar, a poder hacer otras acciones como un bacterio estático y un bactericida para que no tengamos la presencia de esta caries dental en la cavidad bucal. Te menciono que es el método más aceptado actualmente y es un poco más costoso, pero los beneficios son mejores de utilizar este barniz. La siguiente es la aplicación de selladores de fosetas y fisuras. ¿Qué es esto de la aplicación de selladores de fosetas y fisuras? Perdón, hay un pequeño error. Es una medida también para caries dental. Pero, ¿cómo se va a utilizar? ¿Qué es eso? Por lo general viene en un empaque que son dos jeringas, dos pequeñas jeringas, que una me va a contener una sustancia que se llama ácido fosfórico, que me va a ayudar a desmineralizar tantito la zona donde voy a aplicar el sellador de fosetas y fisuras, que generalmente es en esta parte del diente que se le llama cara oclusal. Y va a ser en todas estas partes que se ven como líneas curvas. Ahí es donde se va a aplicar el sellador de fosetas y fisuras. Todas estas depresiones del órgano dentario de tanto de molares o de muelas como de premolares, para que esas zonas que son difíciles de llegar con el cepillo dental no padezcan de caries dental, ya que en estas zonas que se están señalando a continuación es en donde van a ser más retentivas a estos microorganismos. Entonces ahí se coloca tantito ácido fosfórico para desmineralizar y posteriormente se enjuaga y se le aplica el sellador de fosetas y fisuras. Este sellador de fosetas y fisuras me va a ayudar a que esas partes que son muy profundas, rellenarlas para que las bacterias no se almacenen tanto tiempo ahí y pueda ser
más benéfico la técnica o el cepillado dental que cuente el paciente. Se va a utilizar un procedimiento de fotocurado o fotopolimerizado. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ahorrar tiempo en el endurecimiento del material del sellador de fosetas y fisuras, como se está mostrando en la imagen, utilizando luz ultravioleta. Cabe destacar que hay selladores de fosetas y fisuras que son fotocurados y hay otros que no requieren de este procedimiento. En fin, a elección del odontólogo y a elección de las características que tiene cada paciente. Estos son los procedimientos que lleva a cabo un cirujano dentista, un odontólogo, un higienista dental, que es el encargado de llevar todas estas cuestiones preventivas para con el paciente. Pero no nos vayamos tan lejos. Requerimos ir del odontólogo cada 2 veces al año, es lo que nos recomiendan por ahí. La literatura, algunos comerciales que frecuentamos en los medios de comunicación. Pero no nos vayamos tan allá porque para ser más benéfico ese trabajo que va a hacer el odontólogo en nuestra cavidad oral, nosotros también debemos de aportar y de apoyar al odontólogo para que no se canse tanto. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo una excelente higiene oral. Y a continuación te voy a nombrar a las herramientas que debemos de tener todos, sin excepción alguna, en nuestra casa para poder desarrollar una buena higiene oral. El primero es un cepillo dental. Un cepillo, una herramienta que nos va a ser de mucha importancia en esta cuestión de una salud bucodental y de una higiene oral. ¿Por qué? Porque es el auxiliar de higiene oral más eficaz para remover tanto bacterias como sus productos bacterianos. El cepillo dental cuenta con 3 partes. Tú las conoces muy bien. A diario nos cepillamos la boca. La primera es un mango, que es de donde se va a sujetar ese cepillo dental. La siguiente, donde están las cerdas de ese cepillo, se le llama cabezal. Y la unión entre el cabezal y el mango es la tercera parte de este cepillo. Lo importante del cepillo dental y de cualquier auxiliar de higiene oral son 3 cosas. La primera, que tengamos una buena destreza manual para cualquier auxiliar. La segunda, que tengamos disposición de tiempo para utilizar estos auxiliares dentales y más aún para utilizarlos adecuadamente. Y la tercera, que tengamos la motivación suficiente para poder conservar nuestra salud bucodental de la mejor manera. Entonces, vamos a tener 3 cepillos o más que nada 3 cerdas principales que van a estar medidas en la rigidez de ellas. Son las cerdas suaves, las cerdas medias y las cerdas duras. Me faltó comentarte algo. En los cepillos dentales, una cerda no está de una en una, sino que están agrupadas en un conjunto de muchas cerdas. A ese conjunto se le llama penacho dental. Entonces, ese penacho o esas cerdas pueden variar de la firmeza que tengan, en suaves, duras o el punto medio. Sé que por ahí habrás escuchado, te habrán contado, te habrán dicho, tú quizá lo lleves a la práctica, que un cepillo con las cerdas muy duras es más benéfico para nuestro cepillado dental. Mentira, error, no, no es tan así. Los cepillos más aceptables para todas las técnicas de cepillado dental que existen en el mundo son los cepillos de cerdas suaves y de cerdas medias. En realidad, la remoción de placa dentobacteriana va a estar en nuestra habilidad manual que tengamos cada uno de nosotros. No en la dureza de la cerda, sino más bien en nuestra habilidad manual. Y no existe un solo cepillo dental. Aunque haya muchas marcas, todas manejan diferentes cepillos y diferentes morfologías de estos cepillos dentales.
Los primeros son los infantiles y todos conocemos los infantiles porque tuvimos uno de pequeños. Su característica es que las cerdas son un poco más suaves y que el cabezal, que es en donde se alojan las cerdas o los penachos, es un poco más pequeño que el que habitualmente pueda tener un adulto. Existen otros cepillos dentales que tienen pocos penachos o en algunas ocasiones son unipenachos, nada más un solo penacho. ¿Para qué me va a servir este cepillo dental? Para limpiar los espacios entre diente y diente, para que cuando nosotros estamos en un proceso de erupción de esos terceros molares o muelas del juicio, nos sirva para limpiar, para llegar hasta allá y que sea más efectivo nuestro cepillado dental. El otro es para ortodoncia fija. ¿Y a qué me refiero con esto de ortodoncia fija? Seguramente tú tienes un tratamiento de esos, los conocidísimos brackets. Sus cerdas van a estar alineadas o sus penachos van a estar alineados en forma de V, siendo que a las orillas va a estar un poco más altas las cerdas del penacho y en el centro va a estar un poquito más disminuido este tamaño. Me va a servir para que con mayor facilidad pueda asear mis dientes y también pueda asear esos brackets, ese tratamiento que esté llevando en ese momento. Los cepillos postoperatorios. Después de una intervención quirúrgica como una extracción de terceros molares, algún tratamiento periodontal, etcétera, etcétera. Para eso están estos cepillos desarrollados y diseñados, que son más suaves que las cerdas más suaves de cualquier cepillo, para que podamos llevar a cabo una buena salud bucodental en esos tiempos en el que nos estamos recuperando de esa cirugía. Los otros son los interproximales, que están diseñados para esas personas que tienen diastemas o espacios entre cada diente muy amplios. También están desarrollados para las personas que cuentan con brackets u algún tratamiento de ortodoncia fija. Los cepillos eléctricos, muy debatidos porque muchas de las ocasiones creemos que son mejores. Sin embargo, si contamos con una destreza manual aceptable y buena, es mejor que utilizamos un cepillo dental con un mango de plástico o de acrílico que un cepillo eléctrico. Generalmente están desarrolladas para esas personas que tienen algunas habilidades motrices muy disminuidas por causa de diversos factores. Entonces, es lo que los ayuda a poder desarrollar esta limpieza dental. Y los últimos, los periodontales, diseñados para todas esas personas que están en un tratamiento o tienen alguna de estas enfermedades periodontopáticas que habíamos abordado anteriormente, la gingivitis y la periodontitis. Mientras nos encontramos en un tratamiento para darle solución a este problema, el odontólogo es muy habitual que solicite uno de estos cepillos para que la persona los pueda utilizar mientras es este proceso, este procedimiento de rehabilitación. En fin, el siguiente auxiliar dental, muy, muy, muy conocido por nosotros, son los dentríficos. Los dentríficos no son más que una mezcla de sustancias químicas como saborizantes para mejorar ese sabor, fluoruros para prevenir la caries dental y abrasivos que nos van a ayudar a limpiar, a remover y algunos nos ayudan un poco a blanquear nuestras coronas de los órganos dentarios. Pero los dentríficos hay de tres tipos. La pasta dental es uno, la crema dental es otro y el gel dental es otro. Cuando nosotros compramos un dentrífico, nos debemos de fijar si es una pasta, una crema o un gel. ¿Qué es la diferencia de estos tres? La consistencia. El gel es un poco más espeso y gelatinoso. La pasta es un poco más densa y la crema, valga la redundancia, es un poco más ligera. Entonces, están diseñados para diversas cosas.
como los que tenemos a continuación. Podemos tener dentríficos con fluoruro, con una cantidad que no nos va a repercutir en presentar una enfermedad que se le llama fluorosis, que es la acumulación de fluoruro en los órganos dentarios, que nos va a provocar ciertas manchas que ya no se pueden eliminar ni con el cepillado, ni con una profilaxis, ni con ningún tratamiento. Las otras son las pastas de blanqueamiento, las pastas para esas personas que tienen sensibilidad dental, pastas que me sirven para remineralizar después de una experiencia de caries dental que haya tenido anteriormente. Las siguientes son las antibacterianas que me van a ayudar a reducir considerablemente el número de bacterias que habiten en mi cavidad oral que sean malignas. Y la tercera son las pastas sin fluoruro. Aquí, una de las preguntas que más frecuentes se suelen hacer: ¿cómo cepillar mis dientes? Porque existe más de una técnica de cepillar los órganos dentarios. Pero las principales, o más bien todas de ellas, van a utilizar movimientos característicos, como movimientos horizontales, movimientos vibratorios, movimientos verticales y movimientos circulares. Van a cambiar estas técnicas dentales. Todos nosotros tenemos una boca muy distinta, aunque ustedes no lo crean. Hay algunas personas que tienen sensibilidad, hay otras que sangran con facilidad, hay otras que apenas están en el desarrollo de la formación y de la conformación de todas las estructuras de esa cavidad oral, o que no tienen la destreza manual que se requiere para llevar a cabo una de las técnicas que siempre encontramos en todos los consultorios. Sin embargo, esa técnica está desarrollada para las personas que cuentan con una buena salud bucodental. Pero, ¿qué pasa si soy un paciente que tiene periodontitis o que tiene gingivitis? Es por ello que existe más de una manera de cepillarse los dientes. Cada autor nos propone una técnica para cierto tipo de personas. Ninguna es mejor que la otra, cabe destacar. Sin embargo, las más generalizadas son las que encontramos en ese cartel que está en el consultorio dental, que tú la reconocerás por lo que te voy a decir a continuación. Cepillo a 45 grados y vamos a desarrollar movimientos verticales para remover esa placa dentobacteriana. ¿Te suena? La hemos escuchado muchas de las ocasiones, pero hay otras técnicas desarrolladas para pacientes con periodontitis, pacientes con gingivitis, para niños, para adolescentes incluso, que su objetivo es ayudar a recobrar, a retomar o a mantener esta higiene oral. El siguiente es el hilo dental y para él sí hay una técnica específica. Se recomienda tomar un tramo entre 30 centímetros. Yo te recomiendo que, para que no estemos con la regla midiéndolo, lo tomes del largo que mida tu antebrazo. Esa es la medida exacta y eficaz para cada uno de nosotros. Entonces vamos a enrollar como una forma de carrete ese hilo dental en nuestros dedos y lo vamos a llevar entre cada espacio de los dientes y lo vamos a ir desplazando para que no volvamos a reintegrar todos esos restos de alimentos, todos esos restos de bacterias que ya retiramos de cada espacio interdental. Entonces, así es como se lleva a cabo este procedimiento. Este procedimiento, de igual manera, requiere una excelente eficacia en nuestra motricidad. Pero, ¿qué pasa si no la tengo? La otra opción es el empleo de unos instrumentos o de muchos instrumentos distintos. Entre los más destacables y más utilizados que te menciono son los flossers, desarrollados principalmente para niños. Entonces, por esta cuestión de la motricidad. Entonces, se les aplica, se empieza a utilizar
este flosser entre cada espacio interdental y se va limpiando poco a poco. Es así como podemos llevar esta higiene de nuestros espacios interdentales, interproximales o entre cada diente. La otra es el empleo de los cepillos interproximales que ya habíamos expuesto anteriormente. Son de los métodos más utilizados y más frecuentados por las personas, pero hay más. Sin embargo, en esta ocasión nada más te hago mención de ellos. El otro es un limpiador lingual o un limpiador de lengua. ¿Qué es esto? Es una barrita como la que estás viendo que nos va a ayudar a remover toda esa placa blanquecina o esa coloración blanquecina del dorso de nuestra lengua, que la lengua suele ser una de las partes que menos le prestamos atención cuando nos estamos cepillando los dientes. Entonces, se va a colocar, se recomienda que a 2/3 de la lengua, pero para que no nos conflictuemos tanto, hasta donde tú alcances, que no provoque náuseas, que no provoque esas ganas de regresar. Entonces, desde ahí se coloca y se va a hacer con un movimiento muy pegado al dorso de la lengua para remover esa placa dental. En caso de que nosotros no adoptemos una limpieza muy frecuente con el cepillo dental, es una medida muy eficaz y es una medida muy recomendable que, vuelvo a mencionar, todos deberíamos de desarrollar en casa. Hay otros métodos, yo sé que hay otros auxiliares de limpieza que tú te estarás preguntando, ¿y dónde dejó al enjuague bucal? El enjuague bucal también es muy efectivo, sin embargo, su utilización ha sido muy debatida. ¿Por qué? Porque la mejor persona para hablar de un enjuague bucal es un odontólogo, más que de hablar, de recomendar un enjuague bucal. El odontólogo es el que debe de prescribir todos estos auxiliares de limpieza. Sin embargo, te acabo de mencionar los que todos deberíamos de tener. En fin, las otras y el último auxiliar de higiene oral que me gustaría mencionarte en esta ocasión son las soluciones reveladoras. Tú las conoces muy bien porque son unas pastillas rosas que el odontólogo frecuentemente nos da cuando vamos a visitarlo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Va a teñir, va a colorar, va a pintar la placa dentobacteriana y así nosotros vamos a poder visualizar dónde está y es donde vamos a hacer más énfasis de un cepillado dental. Sin embargo, en muchas de las ocasiones se tiñen otras estructuras de esta cavidad oral, como lo son la lengua, como son los carrillos, como son las encías. A veces se tiñe también el paladar, que es para que nosotros hagamos un refuerzo en cepillar esas zonas. Y los podemos encontrar de diversas presentaciones, como los geles, los enjuagues y las pastillas o tabletas, siendo este último uno de los más económicos y de los más recomendados. No son exclusivas de uso odontológico, permítanme aclarar. Las podemos utilizar todos muy frecuentemente antes de cepillarnos nuestros dientes. Se recomienda una vez al día o cuando tengamos tiempo de poder emplearlas. Y estos son los auxiliares de limpieza más significativos que todos deberíamos de conocer para poder lograr este objetivo. En fin, además que son muy accesibles para conseguirlos, son accesibles cuando hablamos económicamente y son los que tienen una mayor significación cuando nosotros tratamos de conseguir una higiene y una salud bucodental. Todos los deberíamos de tener porque, como ves, están diseñados para ciertas cosas, pero finalmente actúan de una manera integral para recobrar esta higiene oral o para mantener esta higiene oral y alejar lo más que podamos de nosotros estas enfermedades como lo son caries dental, como lo son gingivitis y como lo son la periodontitis. Y ya por último, me gustaría hacerte mención de esto que menciona la Federación Dental Internacional en uno de sus textos.
Las enfermedades bucodentales, como la caries dental y las periodontopatías, son comunes y extendidas de la humanidad. Por lo general, están relacionadas con los mismos factores de riesgo. Sin embargo, la atención internacional no coincide con el elevado número de casos ni el impacto que éstas tienen sobre los individuos, las poblaciones y la sociedad. Aquí es donde me gustaría preguntarte, ¿cada cuánto frecuentas al odontólogo? ¿El odontólogo ya te recetó una pasta dental, un dentrífico, o ya te habló sobre estos métodos de cepillado dental? ¿O qué tal si nos olvidamos tantito de eso y nos vamos a, ya te habló de estas enfermedades, del impacto que pueden tener sobre tu salud y ya te hizo un índice para medir tu higiene dental? En caso de que no, ya lo conoces. Y la siguiente vez te recomiendo que tú seas quien cuestione a este dentista para que él te ayude más de lo que te puedas ir con esta plática del día de hoy. Y esta cuestión que habla de una atención internacional que no tiene las mismas medidas eficaces para todos, la vemos reflejada en este mapa. De igual manera, siendo las zonas con una coloración roja, naranja y amarillo ámbar, las que requieren de más atención, más educación y más pláticas de prevención para que se llegue a más personas y disminuyamos esta incidencia de estas enfermedades bucodentales. Como podrás haber visto, México está en un color naranja, lo que nos indica que debemos de prestar más atención a estas enfermedades bucodentales y más que a estas enfermedades bucodentales, a nuestra salud bucodental, ya que puede llegar a afectar de manera muy drástica nuestra salud en general, como ya te lo había comentado, o nos puede causar ciertos problemas, como lo pueden ser estas deficiencias de las actividades que común y vitalmente llevamos a cabo, como lo son la alimentación, la comunicación y diversas partes psicosociales que se manejan de esa manera. En fin, espero que te haya agradado la plática del día de hoy. Te agradezco y nos vemos la siguiente semana con el último tema. El último tema va a hablar sobre estas perspectivas odontológicas que habíamos dejado tantito pausadas la sesión anterior. Muchas gracias, espero que tengas muchas preguntas, espero que haya aclarado un poquito y en caso de que no, con mucho gusto, ahorita lo volvemos a aclarar. Y Tlacailel, te cedo la palabra. Bueno, en esta ocasión yo voy a leerte las preguntas. Ok, Y tenemos, quería comentarles que ya les dejamos el link para que puedan tomar su asistencia. Y María Girola pregunta, ¿por qué la aplicación de flúor es más común en niños que en adultos? ¿No tiene el mismo efecto? sí. No, pues ya no tiene el mismo efecto. Sí es significativo el efecto en ambas edades o en ambos lapsos de esta edad. Sin embargo, la aplicación de fluoruro está prescripta principalmente para la población infantil porque la situamos en un periodo de erupción dental o de cambio de esa dentición que ya habíamos platicado, infantil a permanente. Y es cuando debemos de tener más atención en la aplicación de un método de fluoruro para que los dientes ahora sí que erupcionen más reforzados ante estos productos bacterianos de desecho, los ácidos. Y permítanme hacerles mención que esta cuestión de la fluoración, de la aplicación de fluoruros, no nada más es de índole profesional, es decir, no nada más es de índole para el odontólogo.
sino que ustedes por ahí en su casa quizá estén tomando un vaso de agua, estén a la hora de cocinar, condimenten tantito o le apliquen un poquito más de sazón con sal. Estos dos métodos que les he hablado se han desarrollado en una cuestión mundial, en una cuestión nacional también, y por ahí en la sal, en caso de que tenga perdón, se me fue la palabra, la etiqueta del producto va a decir iodada y fluorada. ¿Por qué es esto de fluorada? Porque son medidas que se han tomado mundialmente para específicamente no nada más evitar la caries dental, sino que el fluoruro de manera sistémica o de manera general también nos va a ayudar para tener unos mejores huesos, para tener unos mejores dientes, etcétera, etcétera, para fortalecer ciertos aspectos. La fluoración tanto del agua como de la sal son medidas estratégicas que se han tomado por diversos países. Y aquí viene la otra cuestión, que nosotros constantemente ingerimos fluoruro, no nada más en la cuestión de el agua y la sal, sino también en muchos de los alimentos que frecuentemente ingerimos. Contienen cantidades mínimas requeridas por el cuerpo para que todo nuestro organismo en general funcione bien. Y la otra es estas topicaciones de el uso de fluoruro aplicado tópicamente sobre las estructuras de los órganos dentarios, específicamente en el esmalte, para que a los adultos les ayude a reforzar y a los niños les ayude a mantener un esmalte dental más, ahora sí que es un protector, es un escudo para evitar esta caries dental. Listo, Jess. Espero haber contestado su pregunta. Bueno, también tenemos preguntas en Facebook. Dice Caro Romero. Tengo dudas si el enjuague es antes o después del cepillado. Es después. Es después del cepillado dental, una vez que hemos aplicado una buena técnica. Por lo general, nosotros cuando nos cepillamos los dientes, utilizamos una técnica muy conocida por todos, que es esa cuestión de cepillarnos con movimientos horizontales, conocida como la técnica de zapatero. Y la técnica de zapatero no es por esa cuestión de bolear los zapatos dental con el mismo movimiento, sino que el apellido del autor de esa técnica dental tenía ese apellido. Entonces, cuando nosotros nos cepillamos los dientes, ya después de que nos enjuagamos con agua, hacemos ciertos movimientos con nuestros carrillos, nuestros músculos para retirar los excesos de pasta dental o de un dentrífico, es cuando viene la aplicación de un enjuague bucal. Vuelvo a mencionar que el enjuague bucal, aunque nosotros encontremos de sabores, colores y etcétera, etcétera en el mercado, quien lo debe de prescribir es un odontólogo, debido a las características de cada cierta persona. Yo les había mencionado que cada persona tenemos o compartimos una microbiota en general y a su vez tenemos una microbiota diferente. Entonces, esta microbiota diferente es la causante de que este enjuague dental no tenga la eficacia para remover las bacterias faltantes después de que nosotros nos cepillamos los dientes. Entonces es algo que se llama resistencia bacteriana, que si nosotros no contemplamos el hablar primero con el odontólogo sobre un enjuague bucal, puede ser que ese enjuague nos juegue más en contra de lo que nos puede estar ayudando el enjuague bucal. Espero ahí haber contestado su pregunta. Bueno, en Facebook también Caro Romero preguntó. Tengo una duda. Si el enjuague bucal es antes... No, esa era la. ¿Cómo funciona mejor el enjuague bucal?
En el cepillado de la mañana, de la tarde o de la noche. Bien, ahí ya va a depender de cada odontólogo, les vuelvo a decir, tanto su prescripción como sus recomendaciones va a depender de cada odontólogo y de las características que presente el individuo en boca. Por lo general se recomienda después de cada cepillado dental, pero en algunos casos puede ser abrasivo para el paciente y solo se requiere de una vez por día. Y lo preferible es que sea en la noche, que ya acabamos todas nuestras actividades, tanto laborales, tanto estudiantiles, como también de alimenticias y de ingerir alimentos, ingerir líquidos, para que tenga un efecto mayor sobre los dientes y sobre el ecosistema en general. Bien. La Kailel. Ay, perdón, Sí, Jazz. sí, vamos a estar los dos. Vale. María Girola pregunta, bueno, más bien dice, ¿puedes repetir qué son los sellados fotocurados? Sí. Permíteme un momento para hacerlo un poquito más. Bien, un segundo, por favor. Ok, ya de regreso. En este pequeño macromodelo de yeso, como lo están viendo, están identificadas en color azul las caras que dan hacia el labio y hacia la lengua. Y estas son las caras que tienen contacto con los otros órganos dentarios. La cara pintada de color rosa es la cara que entra en contacto con el órgano dentario, ya sea de arriba o de abajo. Se le llama la cara oclusal, que es donde cerramos cuando ocluimos nuestros dientes. En fin, todas esas pequeñas líneas que ven, en algunos pacientes llegan a presentarse con una profundidad mayor y son muy profundas, y precisamente por esa profundidad que tienen es donde se van a incrustar, se van a adherir, se van a añadir los microorganismos causantes de la caries principalmente. Y ya habíamos explicado ese procedimiento, que van a alimentarse de los residuos y van a desechar ácidos. Entonces, es muy probable que nosotros, precisamente por esa anatomía que tenemos, no logremos con nuestro cepillado dental remover adecuadamente todos esos residuos alimenticios, esos residuos bacterianos, para que no vaya llegando poco a poco a la pulpa o a la cavidad pulpar y que nos cause un dolor, ya que nos cause el desarrollo de un procedimiento quirúrgico de mayor riesgo y de mayor afección para nosotros como pacientes. Entonces, con una pequeña jeringa se va a colocar algo en estas líneas que se notan aquí, se va a colocar algo que se llama ácido fosfórico. Esto con el fin de ¿qué? De hacer menos, ahora sí que de interferir en la composición que tiene, que es esta composición remineralizante que lo hace que tenga esa textura tan rígida, y va a desmineralizar estas partes de aquí para que posteriormente con otra jeringa se rellenen esos espacios y posteriormente se lleve el proceso de fotocurado o fotopolimerización, que es con la luz endurecer el material. Entonces se van a rellenar esos espacios tan profundos del paciente, y es así como va a estar más protegida esta parte de la cara oclusal ante la caries dental. Es importante recordar que va a haber diferentes procedimientos. En algunos casos se va a necesitar de volver a
realizar el procedimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos ese material sellador muy arriba o muy diferente a lo que es la anatomía del órgano dentario, vamos a tener problemas de que cuando el paciente cierre su boca, va a tener problemas para cerrarla y va a sentir dolor, va a sentir ciertas incomodidades, etcétera, etcétera. Entonces, lo considerable de los selladores de fosetas y fisuras es respetar la anatomía característica de cada órgano dentario. Y es un procedimiento para evitar la acumulación de residuos bacterianos, que son los causantes de caries dental, en estas partes que son las depresiones del órgano dental. Como pueden ver, tiene elevaciones. Es una parte bastante irregular que tiene elevaciones y tiene depresiones. Entonces, principalmente es para facilitar el cepillado dental y para prevenir la enfermedad de caries dental. Espero ya haya quedado un poquito más aclarada esta parte. Fernanda Guzmán pregunta, mencionaste que los lactobacilos son los principales generadores de caries. ¿Son los mismos que se encuentran en el Yakult? No. Sí, probablemente sí y probablemente no. La verdad tengo un poco de desconocimiento en esta parte. Sin embargo, es la misma, es la misma familia porque ya tenemos diferentes especies de lactobacilos, pero es una de las familias que encontramos en cavidad oral y que también encontramos en este producto. La especie puede variar. Vuelvo a mencionar que no estoy tan seguro de esto, pero es la misma familia de bacterias. También por ahí en el yogurt, me parece, o en algunos otros productos lácteos que también se habla de esta bacteria. Stephanie Guardarrama pregunta, ¿cuáles son los tratamientos para una persona con periodontitis avanzada para evitar la extracción? Bien, bueno, si ya tiene la periodontitis avanzada, es muy difícil que no se, que se prevenga la extracción dental. De hecho, es lo que generalmente se lleva a cabo porque las imágenes que les mostré no muestran en realidad tanta gravedad de cómo puede ser una periodontitis avanzada o cómo puede estar una boca destruida por esta enfermedad dental para tomar tantitas consideraciones con el público que nos está viendo. Sin embargo, como vieron la imagen, una boca es 2 o 3 veces con un problema más extendido. Entonces, es muy probable que la extracción dental sea inevitable. En algunos casos, se llevan a cabo procedimientos de gingivectomía y se me acaba de ir el nombre del otro procedimiento. Pero son procedimientos quirúrgicos que tratan de recobrar esta inserción del órgano dentario. Pero hablamos también de que una persona con periodontitis no nada más sufre de las cuestiones de la destrucción de su encía, de estas estructuras de soporte, sino que también los órganos dentarios ya están en una posición de que deben de ser sustituidos sí o sí. Entonces, más que evitar, es algo inevitable en muchas de las ocasiones. Se pueden, lo vuelvo a mencionar, se pueden salvar con estos dos, con procedimientos quirúrgicos que tratan de recobrar esta normalidad. Ana Luisa Romero Mayoral pregunta, ¿hasta cuántas piezas se pueden quitar para una ortodoncia? ¿Hasta cuántas piezas se pueden quitar? Este sí no lo entiendo. No entiendo la pregunta a qué va referida. Yo que tenga entendido en los procedimientos de ortodoncia no se debe de quitar ningún órgano dentario en caso de que haya
diastemas, etcétera, etcétera, que son estos espacios grandes, pero en caso de que haya más dientes conocidos como supernumerarios, más dientes en cavidad oral, se deben de retirar todos esos dientes que no estén, que estén de más. Todos esos órganos dentarios se deben de extirpar, de extraer, para que la boca, en caso de ser un adulto, cuente con los 32 dientes que son precisos en ese caso. Entonces, si respondí tu pregunta, espero que haya sido así. Si no, te pido de favor que me ayudes un poquito. Bien, no hay más preguntas, ¿verdad? Me parece que no. ¿Hay por Facebook ya todas? Sí, en Facebook ya son todas. Muy bien. Bien, entonces esperamos unos minutitos más sus preguntas en caso de que surja ahorita en este tiempo. Y el fluoruro en gel, ustedes ya lo conocen, que es un frasco con una consistencia un poco gelatinosa. Pero el fluoruro en barniz es este pequeño frasco, es esta pequeña porción que por lo general viene en una ampolleta. Como lo ven, es líquido y se aplica sobre las superficies dentales o sobre las coronas dentales, y la importancia es que va a resistir y va a ser un poco más durable el procedimiento para que no empiecen de nuevo estos productos bacterianos a incidir gravemente sobre el órgano dentario. Entonces se aplica con ayuda de un hisopo. En algunas ocasiones el fabricante trae un pequeño pincel, que es lo que nos ayuda. Y las especificaciones van a cambiar. Las especificaciones de ambos productos van a cambiar. Por lo general, se recomienda que cuando es fluoruro en gel, no comer ni beber alimentos en media hora, y con un barniz, pues casi son la hora, casi llega a ser y se hace mención de un día o lo que reste del día, no cepillarse los dientes para no botar esa capa que se forma. Es como un recubrimiento más que nada. Ok, Ana Luisa ya comentó algo, ¿verdad? Sí, Ana Luisa ya respondió. Dice, me refiero a que si van a poner brackets y necesitas espacio para los dientes, para que los dientes se acomoden, ¿cuántas piezas se te pueden quitar para que los dientes queden alineados? Las necesarias. En estos casos son más que nada los órganos dentarios necesarios que que se deben extraer. Se hace mención por lo general son 32 piezas, o perdón, 32 órganos dentarios y más. Se hace mención de poder salvar los 32 órganos dentarios, y si en caso de que no se pueda, los específicos y los que se crean necesarios para recobrar las funcionalidades en cavidad oral, principalmente de masticación y de oclusión. Ok, María Girola pregunta, ¿una limpieza dental bien hecha causa sensibilidad en los dientes? no. La respuesta es no. Una limpieza dental bien hecha, teniendo ciertos cuidados, no debe de causar sensibilidad en los dientes. Hay dos maneras de llevar a cabo por lo general lo que causa sensibilidad en los dientes no es tanto el pulido con una pasta profiláctica, sino es la remoción del cálculo dental, que es la placa dentobacteriana calcificada, endurecida, eh,
es lo que puede llegar a causar sensibilidad. Si nuestros depósitos de cálculo dental o de sarro, también llamado, son muy grandes, en algunas ocasiones sí llega a presentar el paciente sensibilidad porque ya está muy arraigado a la corona del órgano dentario. Lo que se debe de tomar en consideración es que esta sensibilidad no exceda mucho tiempo, sino que sea de la manera más corta posible. La otra cuestión que puede causar sensibilidad en una profilaxis o en una limpieza dental es el uso del instrumental que emplee el odontólogo, el cirujano dentista o el higienista dental. Hay manuales, instrumentos manuales, instrumental manual, que su mayor beneficio es que le van a permitir al odontólogo tener una mejor sensibilidad táctil, una mejor sensibilidad y un mejor posicionamiento y una mejor destreza para evitar estos problemas de una sensibilidad, de daños de algún sangrado, etcétera, etcétera. Y el otro instrumental que llegan a utilizar son los famosísimos instrumentos ultrasónicos, ultrasonidos o sónicos, que utilizan por medio de vibraciones y de un flush de agua, van a retirar ese cálculo dental, esa placa dentobacteriana, y va a salir así como si estuviera rebotando, ¿no? Como si fuera una pequeña brizna. Por lo general, en la actualidad son los métodos más efectuados porque son los más innovadores, pero muchas de las ocasiones esta innovación no sustituye la destreza del odontólogo. Entonces, es preciso el tomar en consideración, que ustedes también lo vayan sabiendo, que es muy debatida esta cuestión de qué es mejor, a la antigüita con los materiales punzocortantes, con los materiales afilados, o el empleo de estas nuevas tecnologías que por medio de vibraciones van a remover estos residuos y estos restos de cálculo o de placa dentobacteriana o hasta de alimentos. Algunos doctores refieren que cuando emplean esto o cuando hacen las demostraciones de una empresa, que la empresa manda a una persona, lo hacen en una moneda y la moneda queda sumamente rayada y queda sumamente dañada a causa de estas vibraciones, de este flush, quedan rayaduras. Entonces eso que pasa en la moneda es muy similar a lo que pasa en nuestro esmalte dental y puede llegar a ser un poco difícil, un poco lamentable esta cuestión de poder desarrollarlo en un paciente. Pero en fin, al final de cuentas son recomendaciones y son cosas que debemos de tener etcétera, etcétera. Pero bueno, regresando a la pregunta, perdón por desviarme tanto, no. Y si en caso de que tenga esta sensibilidad, que no dure tanto tiempo. Bueno, quedamos a la espera de ver si tienen más preguntas. Sí, sí, claro que sí. De momento no, no sé si en Facebook hay más preguntas, voy a revisar. No, pues en Facebook no hay más preguntas. Ok, entonces, si ya no hay más preguntas en esta ocasión, pues no me resta más que agradecer su tiempo, el que estuviéramos aquí todos presentes en esta reunión, gracias a los moderadores, a los participantes, y recordarles la nueva cita para la última sesión de la siguiente semana, el encuentro de dos mundos desde perspectivas odontológicas.
Ahí se van a abordar elementos muy interesantes de las cuestiones prehispánicas y de las cuestiones durante la conquista y post de la conquista de México, Tenochtitlán. Excelente, muchas gracias Fidel por estar aquí el día de hoy. Les dejamos nuevamente el link de asistencia para que se puedan registrar. Y de parte del Proyecto GEL agradecemos a todos su presencia y gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.